Queridos hermanos, seguimos estudiando el Evangelio de Marcos, ahora en esta cuarta lección titulada Parábolas. Y realmente es fascinante ir descubriendo la manera como Jesús se fue presentando en el entorno del cumplimiento de su ministerio. Y es fascinante también ver cómo Marcos tomó cada una de esas escenas y las enmarcó de una manera extraordinaria para que tú y yo hoy gocemos de una biografía realmente fascinante de Cristo Jesús. Nuestra lección de esta semana la dividimos en cuatro partes para una mejor comprensión de la misma. Y vamos a pasar a cada uno de estos, esperando que cada uno de estos elementos contribuya para que tú, como maestro de escuela sabática, puedas presentar también una buena lección, un buen material, y tus alumnos y tú sean ricamente bendecidos. La primera parte de nuestra lección la he titulado Despistando al enemigo. Miren, una lectura superficial de la escritura, en forma general, puede llevarnos a conclusiones apresuradas y no acertadas. Esa es una verdad que no podemos pasar por alto cuando estudiamos el Evangelio. En esta lección, en Mateo capítulo 4, versículo 10 al 12, esa declaración de Jesús no indica que él pretendía, como decimos coloquialmente hoy en este tiempo, no pretendía despistar al enemigo para que no entendiera su mensaje. Una actitud así contrariaría completamente su venida y su ministerio. En realidad, sus parábolas tenían la intención de despertar al pueblo y volverlo a los caminos correctos. Esa era la intención de las parábolas. Estas, las parábolas, podían desviarlos a los dirigentes religiosos especialmente de sus ideas preconcebidas y de la dureza de su corazón con ilustraciones sencillas y amorosas. En Marcos 12, 1 al 2, nos encontramos una referencia en donde se nos indica que los dirigentes religiosos sí las entendían. Es decir, el Espíritu Santo, obrando en esos corazones, les hacía entender las cosas. Tristemente, la mayoría de ellos no fueron receptivos a sus enseñanzas. Esa es una parte muy importante, eh, procurando que nadie se equivoque con una, como dijimos al principio, con una interpretación apresurada de la Biblia y no cuidadosa. La segunda parte, que tiene que ver con las parábolas, la he titulado Éxito y fracaso. Las parábolas de Jesús requieren un análisis cuidadoso. La parábola del sembrador de Marcos 4, 1 al 9 es en realidad cuatro historias y no una historia continua. Esta parábola parece señalar el costo del discipulado y los riesgos que éste implica. Y subrayo esta parte porque es muy importante. Los distintos suelos
señalan distintos oyentes de la palabra. Hay que señalar que todos los terrenos designados aquí escuchan, pero la recepción en cada uno de ellos es completamente diferente. La semilla, por supuesto, es la palabra de Dios. Y cabe señalar las conclusiones a las que Jesús llegó también. Hay una sola semilla, pero hay 4 terrenos. Junto al camino, el suelo pedregoso, el suelo lleno de malezas y el buen suelo. La interpretación de ellos. El primero señala el arrebatamiento de la verdad por parte de Satanás. El segundo indica las personas cuyo compromiso es superficial. El tercer terreno muestra que los afanes de la vida asfixian la palabra de Dios. Y el cuarto señala a quienes escuchan y reciben la palabra. Esto pareciera muy sencillo. Sin embargo, hay lecciones profundas, como dice el autor de la lección, que tú y yo con mucho cuidado debemos de poder encontrar en esta parábola, que en realidad son 4 muy, muy importantes. Segundo punto de nuestra lección tiene que ver con secreto público y pilones, y ahorita lo señalamos. En Marcos 4, 21 al 23, en esta parábola Jesús está hablando del Evangelio. Lo hace de una manera muy particular y muy didáctica, con 2 preguntas que deben de tener una respuesta corta y concisa. Una respuesta negativa, una respuesta positiva o afirmativa. Y entonces, después Jesús deja claro cuál es el asunto que está señalando. Las lámparas, y esto lo menciona el autor y lo señalo porque es importante también, aunque parezca lógico, las lámparas existen para dar luz. De lo contrario, pierden su razón de ser. Así es el Evangelio, que debe de ser puesto arriba, en donde pueda alumbrar a todo mundo. Ahora, en Marcos 4, 24 y 25, Jesús señala la disposición de las personas para recibir la verdad. El trato de un vendedor es primordial, es decir, un trato de equidad para que su producto sea bien recibido. Y aquí entra el asunto del pilón. Un buen, eh, vendedor hoy, en los tiempos nuestros, muchas veces, no puedo decir siempre, pero muchas veces te da un poquito más de producto. Aquí en México le llamamos a eso, te da pilón, te da un poquito de más para que eso pueda verificar que te está dando un buen trato, y entonces eso te dará la seguridad a ti de regresar a comprar en ese mismo lugar. Finalmente, en esta parábola, Jesús señala que si alguien es receptivo, recibirá más, pero si alguien lo rechaza, perderá incluso lo que tenía antes. Y esta verdad es muy solemne, hermanos, muy solemne. Ojalá y en tu clase puedas ampliarlo y llevarlo a buenas conclusiones también para el beneficio espiritual de tu clase. El, el cuarto punto que señalamos en este breve resumen tiene que ver con crecimiento y expansión. Marcos 4, 26 al 32, presenta
dos parábolas con la misma temática. La primera, que es del versículos 26 al 29, esta solamente aparece en Marcos, no aparece en ningún otro lugar. Y el foco temático de ella es el proceso del crecimiento, que tiene que ver con el crecimiento de la vida cristiana. Y así es como funciona el reino de Dios, en esos procesos hasta que dé su fruto completo. Y por supuesto, la parábola señala que eh, aunque la semilla germina por sí sola, el crecimiento realmente lo da Dios. No es porque la semilla tenga poder, es el poder que recibe de parte de Dios para su crecimiento. Y finalmente, señala esta parábola que este proceso no es interminable. Finalmente llega al punto final. Y entonces ese es la culminación gloriosa del crecimiento, especialmente en la aplicación de la vida cristiana. La parábola de la mostaza, de los versículos 30 al 32, destaca que algo tan diminuto puede crecer hasta convertirse en algo notablemente grande, la semilla de mostaza. Y entonces, en esta parábola, Jesús destaca que el reino de Dios, que fue muy pequeño al comienzo, llegará a ser grande e impresionante. El desarrollo de estas parábolas, querido maestro, es importante discutirlo de manera completa con tu clase. Esos elementos que presentamos son los que la lección presenta, pero tú seguramente las puedes ampliar y encontrarás valor importante al dejar aplicaciones para los miembros de tu clase. Yo concluyo nuestro resumen con lo siguiente. ¿Quién es Jesús? Porque los primeros 7 capítulos del libro de Marcos está tratando de decirnos quién es Jesús. Y aquí una vez más vemos que Jesús es el gran maestro, el gran pedagogo, el, el que con singularidad presenta la luz del Evangelio para que chicos y grandes, estudiados y no letrados, ricos y pobres, niños y adultos, podamos entender lo que es el reino de Dios. Y entonces aplicar esos principios a nuestra vida cristiana para crecer en forma armoniosa y llegar a la estatura que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Querido maestro, que Dios te bendiga en el repaso de la lección este sábado, que seas ricamente bendecido tú y tu clase. Y nos vemos entonces aquí la próxima semana. Que Dios los bendiga.